Bienvenidos a todos, audiencia del Tanque de Ideas Argentino de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano. En esta presentación vamos a ver quiénes son las principales empresas productoras de armamento del mundo. Veremos cuáles son públicas, cuáles son privadas, y dentro del espacio de las privadas vamos a analizar quiénes son sus propietarios. De esa manera vamos a llegar a un cuadro final donde veremos quiénes son los mayores accionistas o dónde está concentrado o bajo qué personas está concentrada el mayor porcentaje de producción de armamento y de control de la tecnología militar del planeta en estos días, ¿no? Estamos en el año 2021. Estos son el ranking de las empresas por millones de dólares de ventas a nivel anual, ¿no? Tenemos en el primer caso Lockheed Martin, vende anualmente, el último dato completamente confeccionado es el cierre de 2019, que vende 53 mil millones de dólares, seguido por la empresa Boeing de aviación, 33 mil millones de dólares, Northrop Grumman, 29 mil millones de dólares, Raytheon, 25 mil millones de dólares, General Dynamics, Avic, que es una empresa estatal china, BAE Systems de Reino Unido, 22.240 millones, CETC, que también es China, que es estatal, Norinco Group, que también es estatal China, L3 Harris, United Technologies, también de Estados Unidos, pero privada en este caso, Leonardo, que es una empresa italiana, pero de capitales privados, Airbus, Thales de Francia, también de capitales privados, Alma Antey, que es rusa pero es estatal, Huntington Ingalls, Dassault Aviation, ahí tenemos las últimas finales. Fíjense, Rolls-Royce, que es una empresa que normalmente no asociaríamos con la tecnología militar, por lo menos en lo que es el conocimiento común de la gente, igual que General Electric, también están presentes. Estas empresas tienen filiaciones, como ustedes verán, por ejemplo, Rolls-Royce Reino Unido, después tenemos muchas privadas de Estados Unidos, privadas de Francia, y lo que vamos a tratar de hacer en este caso, vamos a ver un poco más de gráficos, pero vamos a tratar de conocer quiénes son sus principales propietarios. Miren bien este gráfico que lo vamos a comparar hacia el final. Si uno se fija el país de origen donde están radicadas estas empresas, sería equivalente también a saber que es el principal lugar en donde están refugiando sus patentes de inventos. Obviamente todos tratan de validarlas, digamos, en Estados Unidos, más que todo para el comercio internacional, pero podríamos decir que si son empresas chinas, esas patentes de inventos están más bien en poder en algún sector bajo control del Estado chino. Lo mismo si son italianas, francesas, Rusia, de Emiratos Árabes o de Estados Unidos. Si nosotros hacemos esa principal división, que sería por la tercera columna, que es el país el país donde está radicada la sede central de la empresa, tenemos que el porcentaje de tecnología militar de la actualidad, si uno pensara que las ventas reflejan ese poder, ¿no? Porque el dato que nosotros tenemos acá no es de tecnología militar propiamente dicha, sino de miles de millones de dólares en ventas. Pero diríamos que si son mejores, tienen mayor presencia en el mercado, y eso se debe a que la tecnología que generan es superior a la de las otras empresas. Si uno hace ese análisis, esa mirada, va a tener que el 61% del mercado mundial de armas está controlado por empresas norteamericanas y el 16% por empresas estatales chinas, seguida por un 8% de Reino Unido, 3% tenemos de Italia, y Francia de Rusia está en un 4% y Francia también en el mismo porcentaje. Esta mirada es bastante interesante porque la economía china sí ha alcanzado, y según los datos que uno utilice, las variables que uno utilice, hace unos 2 años que ya ha superado
en la participación del PBI mundial a Estados Unidos, pero eso no está reflejado aún y está bastante lejos de ser reflejado en lo que es posesión de tecnología militar, ¿no? Obviamente tiene mucha mayor cantidad de personal a disposición que Estados Unidos, pero la tecnología militar que están manejando tiene una diferencia, si nosotros lo miramos acá, en el término de ventas de armamento, muy grande, ¿no? Esta tabla lo que refleja son los datos concretos con los que se arma este gráfico de torta, ¿no? Estados Unidos está vendiendo 221 mil millones de dólares al año en armamento, seguido por China con 56.710 millones de dólares. Para que se den una idea, esta venta de armamento en el caso de China es equivalente a lo que en épocas superavitarias llegaba a acumular el histórico de reservas del Banco Central de la Argentina, ¿no? El Reino Unido, a pesar de ser un país territorialmente pequeño, con quizás la mayor red de territorios que son bases militares en el exterior, se mantiene allí vigente y es muy relevante para cualquier conflicto internacional. Se mantiene en 26.000, casi 27.000 millones de dólares. Miren ustedes que es superior o muy próximo a la mitad es muy próximo a la mitad de lo que posee China, ¿no? Y estamos hablando de un país muy pequeño. Lo mismo también es muy relevante el dato que tenemos para Italia, estar presente dentro de los mayores productores y vendedores de armas, una nación que en principio diría que en la actualidad no es beligerante y que no asociaría como uno de los mayores productores de armamento. Me parece un dato interesante. En el caso de Francia es un poco más obvio porque está a la cabeza política al menos de lo que es la Unión Europea. Llama muchísimo la atención que no haya empresas localizadas, al menos en sus sedes centrales, en Alemania, ¿no? Después tenemos un ascenso y una vigencia bastante importante de Rusia, y un dato muy sorprendente que es esto de Emiratos Árabes, ¿no? Que aparece en el ranking cuando uno diría que otras naciones podrían aparecer y no lo están aquí, ¿no? De su zona. Estaríamos hablando de Israel, de Irak, Irán, bueno, varios países que no sé, Líbano, que tienen conflictos mucho más activos y que podrían llegar a tener unos datos que les permitieran aparecer en estas tablas, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, de una manera yo creo que bastante silenciosa, se está posicionando en esta terna, en este ranking con valores que no son tan pequeños, ¿no? Digamos que están alcanzando a la mitad al menos de lo que representa Italia en estos datos. Aquí tenemos también otro gráfico que se puede analizar, que es la exportación de armamento del año 2000 al 2020. Tiene un dato más, un año más que los gráficos anteriores. Para el caso de Estados Unidos, fíjense que había una caída en la presencia militar en términos de exportaciones de Estados Unidos hacia el 2001, y yo creo que ese evento de las torres reactivó todo esto para decir, no, nosotros tenemos que tener mucha más vigencia. Obviamente que hay que analizar bien qué es lo que sucedió y quiénes son los causantes, y si tiene más que ver con el estudio de la causa o con el estudio de buscar ciertas consecuencias, pero bueno, eso podría ser motivo de otra presentación. Lo cierto es que desde el valle, digamos, está en el año 2002, y desde allí ha habido un crecimiento bastante interesante, al menos hasta el año 2017, ¿no? Ya con la llegada de Trump se relaja un poco esta tendencia. Hay que ver qué datos arroja el gobierno de Biden. Este gráfico también merece mucho análisis, mucha atención. El anterior es de exportación de armamentos desde Estados Unidos, y este gráfico es de importación de armamento hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, importación que hace Estados Unidos. Obviamente puede haber algo de compra de material para el sector privado, tanto en términos
de los negocios vinculados a la seguridad, como en términos de posesión de armamento. Ustedes saben que en Estados Unidos es muy accesible esto de la compra de armamento, es decir, que un porcentaje de acá, que no sabemos cuál, obedece a consumo, ¿no? Consumo del sector privado, consumo de la gente, ya sea de manera individual o de manera asociado a empresas de seguridad, transporte de caudales, etcétera. Pero si nosotros supongamos que ese es un porcentaje que se mantiene estable, digamos un 20% de las barritas de cada uno de estos años, lo que estaremos viendo también es la importación de armamento a nivel estatal, y por lo tanto lo que sería lógico es que Estados Unidos importe aquella tecnología militar que no posee o que no tiene totalmente desarrollada, ¿no? Fíjense que en los últimos años hay una explosión con esto de temas de inteligencia artificial aplicado a la tecnología militar y bueno, otras cuestiones. Entonces es posible que en la actualidad Estados Unidos mantenga un porcentaje preponderante, pero no total, del conocimiento de la tecnología militar vigente, ¿no? Para mí eso es lo que explica este ascenso, al menos hasta 2012. Es decir, yo cuando veo este gráfico estoy mirando que Estados Unidos intenta, a través de la compra, ya sea para hacer ingeniería inversa o para tener a disposición, ir conociendo de qué se trata, alguna tecnología que no maneja. Por lo tanto, me parece muy importante, si uno lo piensa de esa manera, esa tecnología nueva que no está controlando Estados Unidos totalmente ha ido en aumento al menos del año 2000 al 2012, y después lo que tenemos aquí del 13 al 18 es lo que nosotros acá en Argentina estaríamos acostumbrados a decir un esquema de sustitución de importaciones, ¿no? Tratando de desarrollar tecnología local, en este caso a través de privados, para que no sea necesario importar esa tecnología, sino que ya esté desarrollada localmente en Estados Unidos, aunque es sorprendente que vuelve a aparecer un pico en esas compras en el año 2019 y 2020, ¿no? Bueno, esta serie, fíjense, arranca del año 2000 al 2020, la exportación de armamento de Estados Unidos, y todos estos datos son de el Instituto para Estudios de la Paz de Estocolmo, ¿no? Que es el organismo más grande y más serio que estudia la transferencia de armamento, y ellos abastecen de datos a la base de datos del Banco Mundial. Tienen esta serie del año 2000 al 2020 y tienen esta que es la más larga que se ha podido fabricar, digamos, al menos en términos comparables, con la misma base del dólar, teniendo en cuenta la inflación, es decir, una serie lista para utilizar. Esta serie, que es la más larga, fíjense que arranca desde 1960. Aquí tenemos todo el periodo de la Guerra Fría, y miren que hacia el comienzo de los 90 no es que desaparece la tensión sobre la Guerra Fría en Estados Unidos. Si uno mira el gráfico aquí, de mediados de los 70, 75 hacia el 90, sí hay claramente una línea descendente, pero se reactiva a tal punto que en el año 1998 llegamos a tener la misma presencia en exportaciones militares que en la parte más caliente, digamos, de la Guerra Fría. Luego hay una caída abrupta. Esto hay que analizarlo, ¿no? Miren esta caída que termina acá en las torres, ¿no? Cuando ellos caen por debajo del nivel que tenían de exportaciones de armamento, que tenían en los últimos 40, 50 años, llegan hasta 1960, allí se produce el fenómeno de las torres y una reversión de esta variable, ¿no? Vuelve a tener importancia el gasto militar. Un gráfico muy similar, obviamente con otros valores, pero es decir, una caída en una variable que tiene que ver con la presencia militar, y un cambio abrupto lo tenemos en el caso del año 1992, en el caso de Brasil, donde por alguna maniobra terminan sacando al presidente, ¿no? En el caso de Estados Unidos, acá está el fenómeno de las Torres Gemelas. Yo creo que algún estudioso de
el sector militar, el sector industrial militar o el complejo industrial militar norteamericano podría darnos una mayor precisión de por qué. Es decir, el análisis es, aquí caen las torres, ¿no? Y luego se revierte esta tendencia. Ahora, hay un evento que es esta caída del 98 al 2001, al 2002, que genera la caída de las torres. Esa es la pregunta, ¿no? Como para no esquivar tanto el razonamiento. Esa es la pregunta que alguien debería responder por parte de Estados Unidos. Aquí tenemos ya en el mismo gráfico, si se fijan, este es el mismo gráfico de 1960 a la fecha de Estados Unidos, y aquí tenemos a los otros países, el país número 2 y número 3, tenemos a China y Reino Unido, ¿no? Esto tiene que ver también porque muchas veces se habla de Reino Unido como un imperio en decadencia, y la verdad que para estar en decadencia lo viene administrando bastante bien. Fíjense que a la actualidad es el tercer país más relevante o segundo, depende de las métricas que se estén utilizando, en producción y venta de armamento. Muy bien, lo anterior ya lo hemos comentado en varios programas radiales, lo hacemos aquí para nuestra audiencia del Tanque de Ideas. Esto es netamente nuevo. Aquí tienen de las 25 empresas de mayor venta de armamento a nivel mundial. Es el mismo gráfico que habíamos visto antes, la misma tabla, arrancando por Lockheed Martin. Tenemos a sus accionistas. Tenemos al primer accionista. Ustedes recuerden que los accionistas poseen porcentajes del total de la empresa. Entonces, para no meternos en el tema de porcentajes, lo que hacemos, si bien tenemos los datos obviamente, lo que hacemos es mostrar el ranking. Porque ese ranking lo que nos dice es quién tiene más peso o con quién hay que negociar para conformar el directorio de la empresa. Por lo tanto, quién pone como un empleado propio al director de la empresa. Muchas veces se da que la cara visible, en este caso por ejemplo de Lockheed Martin, es State Street, pero dos empresas que están muy asociadas como Vanguard y BlackRock aparecen en el orden de posesión de acciones como segundos y terceros, pero si uno los combina pasan a ser primeros. Esa lógica, es decir, si uno suma las acciones de Vanguard y BlackRock, ellos dos asociados, normalmente obtienen más que el primer lugar, digamos, son superiores al primer accionista. Esa lógica ya la habíamos visto cuando estudiamos el poder económico mundial y estudiamos a las 500 empresas de mayor venta del mundo, clasificadas por los 20 rubros de actividad económica más importantes, ¿no? Y determinamos que un conjunto de 4 empresas ampliables a unas 5 denominábamos como poder económico mundial, ¿no? La creación de 4 fondos de inversión, dentro de los cuales estaba BlackRock, Vanguard, State Street y 2 más, una de ellas Parametric, que creo que prácticamente no está presente en esta tabla, como las que principalmente se asociaban para controlar al mayor porcentaje de las 500 empresas de mayor venta del mundo, ¿no? Y a ese grupo, a esa asociación, digamos, invisible, nosotros le llamamos poder económico mundial o poder real mundial, ¿no? Bueno, fíjense, después tenemos esta otra empresa, ya en Boeing, Newport, y volvemos a tener a Vanguard y BlackRock. Por lo tanto, conviene asignarle el poder al poder económico mundial. En la tercera tenemos a State Street, a esta empresa que sería nueva en este esquema, Capital International Investor, y de nuevo a Vanguard. Fíjense en Raytheon, tenemos a State Street, Vanguard y BlackRock, y así se van repitiendo. Tenemos muchas, interesantes, estatales chinas, ¿no? Tenemos AVI, que es estatal china, CETC, Norinco son estatales chinas. Después tenemos aquí a una que es estatal rusa y tenemos a una que es estatal de Emiratos Árabes, y 2 que son una estatal china y otra estatal rusa. ¿Qué tiene que ver esto? Fíjense que si uno dice qué porcentaje de la tecnología militar tiene Estados Unidos, en este gráfico, cuando uno analiza venta de armamento,
no aparece Estados Unidos como una unidad de análisis, ¿no? El gobierno norteamericano no aparece. Sí aparece en su lugar el poder económico mundial con sede en Estados Unidos, que yo creo que esa es la forma más correcta de analizarlo. Obviamente este gráfico no tiene en cuenta aquellas empresas que son estatales o agencias que son estatales, en este caso norteamericanas, que no hacen ventas al exterior, ¿no? En el caso de DARPA. Posiblemente DARPA tenga un volumen de producción superior a las 25 empresas que están aquí listadas, pero al no tener una venta, una exportación de armamento o una venta pública de armamento, no va a aparecer reflejado en este gráfico, por lo tanto hay que estimarlo de otra manera. No obstante, esto que vamos a ver a continuación es bastante interesante. Si uno ahora hace esta tabla, que es a través de los dueños y no a través de la sede, ¿no? Este gráfico es esta tabla tiene que ver con la sede que reportan las empresas. Nosotros somos una empresa norteamericana, nosotros somos una empresa china. Si uno se guía por dónde está ubicada físicamente la sede central, hace esta tabla. Ahora, si uno se pregunta quiénes son los dueños y los termina resumiendo en cuáles dependen de fondos económicos de inversión mundiales concentrados y cuáles son estatales y de qué países, uno hace una tabla mucho más reducida, con muchas menos opciones. Tenemos quiénes son los propietarios de la tecnología militar en el mundo. Emiratos Árabes Unidos como la unidad más chica, seguida por el Estado de Rusia como tercero en el ranking, segundo empresas estatales chinas y en primer lugar el monopolio, el oligopolio, digamos, son 4 o 5 empresas muy grandes que manejan acciones que controlan a las principales productoras y vendedoras de armamento a nivel mundial. Nosotros les decimos a ellas poder económico mundial. Si uno se fija, son 5 veces superiores a lo que maneja China. Y es un dato no menor, porque la producción y venta de armamentos a nivel mundial está en manos privadas, ¿no? Ese dato hay que analizarlo. Y cuando uno hace ese gráfico, se da cuenta que el poder económico mundial maneja más del 75% del mercado mundial de armas. Y que Estados Unidos no está en el gráfico. Insisto que la lectura correcta es el poder económico mundial con sede en Estados Unidos y que utiliza al sistema estatal norteamericano tanto como para financiarse a través de DARPA y otras agencias, como para abrirse mercados a través de los conflictos militares en los que decide acceder el gobierno norteamericano, ¿no? Ahora, si uno piensa en solamente los estados que están controlando tecnología y que acá hay una especie de guerra entre privados y el Estado, o entre una visión economicista del mundo, de lo que es el poder real, contra una visión geopolítica del mundo que tiene que ver con la importancia y la disputa del centro del poder por parte de Rusia, de China, de India, de Brasil, etc. Si uno hace ese análisis, dice, ojo que más del 75% de la producción y venta de armamento está en manos privadas, y si nosotros nos concentramos en los estados que con estos datos reportan tener tecnología militar, el país número 1 sería China. No, si uno borra del mapa a los privados, que no podría hacerlo. Y luego tenemos todas estas variables que no van a estar reveladas, como la posesión de tecnología militar por parte de agencias estatales norteamericanas que no hacen ventas, por eso no están en estos gráficos. Menciono la principal que es DARPA, ¿no? Bueno, aquí tienen este gráfico, lo que implica, fíjense, desde un total de 25 empresas productoras, las mayores 25 empresas productoras y vendedoras de armamento, tenemos que el fondo de inversión Vanguard está presente en 14 de las 25. ¿No? Tiene una enorme presencia y control del mercado mundial de armamento. En segundo lugar, tiene 10 empresas, controla 10 empresas BlackRock, o compone el directorio de 10 empresas BlackRock. Y en tercer lugar, State Street. Hasta ahí, esto es lo que nosotros llamamos el poder económico mundial, ¿no? Fíjense, bancos como JP Morgan están respaldados por armamento, es decir, hay que tener cuidado cuando uno se puede llegar a endeudar con ellos.
y aparecen algunos nuevos jugadores. A Parametric ya la teníamos de antes como una empresa de pocos recursos en comparación con BlackRock, que tenía porcentajes de acciones en empresas tecnológicas importantes. Es decir, apostaban fuerte para tener presencia en una o dos empresas y por eso empezaban a aparecer en estos gráficos, pero no tienen presencias en todas, como si lo tiene Vanguard o como lo tiene BlackRock. Y aparecen nuevos jugadores que son Price the Road, este que está aquí, fíjense, una empresa desconocida dentro de lo que nosotros analizamos del poder económico mundial, con presencia y posesión y participación en el directorio de al menos 5 empresas de las mayores 25 de producción y venta de armamento. Y tenemos a Newport. Estos son los dos nuevos jugadores en la escena de fondos de inversión altamente armados, digamos, ¿no? Newport y Price the Road. Y estos son los jugadores principales, un pequeño resumen de los 4 que componen la mayor posesión de fabricación y venta en el mercado mundial de armas: Vanguard, BlackRock, Price the Road y State Street, ¿no? Espero que haya sido una presentación que les haya reportado mucho valor agregado. Creo que uno, cuando tiene esta información, empieza a conocer un poco lo que es el negocio de la guerra, y por qué para estas empresas tener una guerra abierta es como tener un mercado abierto, es lo que les permite tener ventas, ¿no? Y uno, cuando piensa esto, tiene una mirada bastante diferente de por qué siempre, ¿no? Esto empieza a responder por qué siempre hay un conflicto activo en alguna latitud del planeta, ¿no? Bueno, esto espero que les haya gustado. Muchas gracias. Un abrazo para todos.